Determinarás un asunto, un proyecto o un plan y te será firme. Bueno, la versión Dios habla hoy dice, determinarás un asunto y tendrás éxito. Así es, está establecido en el capítulo 22, verso 28 del libro de Job. Amigos, muy buenos días. Un saludo especial para todos los que en cualquier lugar del mundo nos escuchan. Estamos compartiendo la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Torá, que se traduce instrucciones para la vida, profundizando cada día más para entender cómo funcionan las cosas espirituales. Hay una palabra que utilizo a veces y es el misticismo de la fe. Y tiene relación con ver que Dios debe intervenir en todas las áreas de la vida porque le sirvo o porque soy fiel. Y escuché hace unos días la frase de un hombre que dijo, para poder ver los milagros, Dios hace casi todo y nosotros hacemos casi nada. Pero para que Dios haga ese casi todo, nosotros debemos hacer ese casi nada. Es como si lo pusiéramos en números, como si Dios hace el 99% del 100% de todas las cosas y yo tengo que hacer el 1%, dar mi cuota inicial para que se suceda eso. Creo que es lo que Santiago escribió cuando dijo, la fe sin obras es muerta, cuando trataba de colocarnos un ejemplo que muchas veces decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que nos gusta ayudar, que tenemos el carácter de Cristo, pero vemos a nuestro hermano necesitado y no hacemos nada. Entonces él dice, la fe sin obras es muerta. Bueno, en el original se podría traducir, es como un cuerpo sin espíritu, sin vida. Así es, amigos, estamos en este desafío de entender, hacer una correcta exégesis de la Escritura. No podemos desconocer lo que nos ha pasado en la vida, ¿no? La vida viene todos los días con diferentes desafíos, con diferentes circunstancias. A veces quisiéramos que no nos pasaran algunas cosas que nos incomodan, que nos causan dolor, pero si nosotros somos lo suficientemente sabios, como lo enseña la Escritura, porque así lo dice, el que cree en mí, escuchen esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. No podemos simplemente quedarnos pensando que las cosas van a suceder, como decimos por ahí coloquialmente. Las cosas se dan, no, las cosas se construyen. Cuando ustedes leen el libro de Génesis y nos damos cuenta que a pesar de que todavía el pecado no había ingresado en el escenario de la vida del hombre, Dios le dejó tareas precisas a Adán y Eva y les dijo, sojuzgad, que es una palabra que se traduce como someter la rebeldía, controlar las cosas, hacer que estén dirigidas. Así que voy a leer una frase que me hizo sentido en mis notas. Dice, la vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en seguir tus planes. Me gustó esta frase. Quizás no me identifico mucho con el autor por algunas cosas, pero la frase es buena. Dice, la vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en seguir tus planes. John Lennon. Y así es. Dice que el hombre hace planes en su corazón, pero Dios traza el rumbo. Y es lo que estamos mirando. Y cuando empezamos a leer esta expresión que está en la Escritura, como les mencioné, exactamente en el capítulo 22 del libro de Job,
y el verso 28. Es un texto maravilloso porque dice, determinarás un asunto y te será firme. La versión Dios habla hoy dice, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Así que si queremos construirla para nuestra realidad hoy, debemos escribirla de la siguiente manera. Determinaremos algo, un asunto, y haremos un plan, y sucederá eso que nosotros hayamos determinado. La determinación. La determinación es una palabra muy conocida, muy popular, pero si le preguntáramos a alguien qué es la definición de determinación, seguramente no sería tan fácil. Aunque si nos concentramos un poco en la palabra, pareciese entrañar el verdadero significado. Determinación. Pareciese enviarnos un mensaje como terminar la acción o como terminar lo que empezamos. Esta mañana, muy temprano, estaba revisando mis notas y mis ideas y meditando un poco y me preguntaba, haciendo una introspección de mis propios desafíos, de los pensamientos, esos pensamientos que a veces nos tensionan, de esos retos del entorno que son normales, como lo decía Salomón, que habrá tiempo para todo, tiempo de reír y tiempo de llorar. Me preguntaba, en cada uno de ustedes, amigos y hermanos que están viendo este video, ¿cómo son sus días cada mañana cuando abren sus ojos? Cuando están en conciencia, ya cuando despiertan, que es uno de los momentos donde somos más conscientes, es cuando abrimos nuestros ojos en la mañana y de una vez nos asisten una seguidilla de pensamientos, muchos pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos que te llegan en la mañana? ¿Cuáles son esos sentimientos? Porque los pensamientos pasan a la emocionalidad y empezamos a sentirnos. Y además, ¿cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo vamos a dirigir nuestra vida en cada día? Cada día que nosotros vivimos, cada día que nosotros empezamos, no lo habíamos vivido antes. Así que no podemos establecer qué va a suceder ese día a menos que de manera consciente nosotros decidamos controlar los 3 factores que determinan los resultados al final de cada día, de cada semana y de cada mes. Tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día. Así que si yo tengo 60,000 pensamientos al día, es un asunto serio y debería vigilar esos pensamientos porque Salomón, nuestro sabio de cabecera, lo expresó. Buda, Lao Tse, los grandes pensadores lo han dicho. Dice, cuida tus pensamientos porque ellos determinan el rumbo de tu vida. Así es, podríamos decir que lo que el hombre piensa es como el 30%. Podríamos decir que lo que el hombre siente es como el 60%, pero la frase y la respuesta más clara es que lo que el hombre hace es su 100%, porque nuestras acciones descubren nuestro carácter y nuestro ser interior. Así que queriendo poder darle a alguien una ayuda, una herramienta basada en la escritura, estamos mirando este verso tan maravilloso que se encuentra registrado en el capítulo 22 y el verso 28 del libro de Job. Uno de sus amigos viene a acusarlo y a decirle que Job está cosechando el resultado de sus frutos, de sus acciones, de sus desaciertos, pero al final termina concluyendo que si se vuelve a Dios, este amigo después de acusar duramente a Job, como si tratara de justificarlo, le empieza a decir, si inclinaras y volvieres tu rostro a Dios, oraras a Él, Él te oirá. Y si tú fueres fiel a tus compromisos, determinarás una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Bueno, la determinación es algo que hace parte de nuestra vida. Cuando leemos esta palabra, nos damos cuenta que está muy registrada en las Escrituras. Pero quisiera que precisáramos un poco sobre el significado de esta palabra. Del latín determinatio,
y significa acción y efecto de expresar con precisión una ley, opinión o un asunto. ¿Cómo les parece? ¡Wow! Quiere decir que yo debo establecer, como cuando leemos la Escritura, así lo vemos, dice que cuando Cristo muere, dice la determinación anticipada de Dios. Así que esa palabra determinación lleva implícita un análisis de pensar algo que yo quiero lograr, algo que yo quiero hacer, y lo determino, lo convierto en una ley. Así es, como dice, esto que pasó, ¿verdad? Es porque Dios lo tenía determinado. Así es, que la muerte de Jesús, que estaba determinado. Que así sucedió, estaba determinado. Así que, de esa manera, Dios determinó cómo cumplir su propósito aquí en la tierra. ¿Cómo les parece? Cuando se manifiesta, porque el Señor Jesús tiene que cumplir una misión aquí, que quizás no se conoce muy bien. La primera es dejar el pecado inactivo. 2, destruir la muerte. Y 3, destruir al autor intelectual, que es el adversario. Esa es la misión de Jesús, neutralizar aquello que se convierte en el desenlace de la muerte. Y Él determinó esto. Así lo dice la Escritura. Según él fue tomado preso, así lo dice la Escritura, fue llevado a la cruz crucificado según lo había determinado Dios. Y cuando Dios determinó algo, quiere decir que va a suceder porque se convierte en una ley. Así que nosotros cada mañana también podemos determinar qué queremos que suceda en nuestra vida. Significa como poner un límite, como establecer un postulado de vida. Así que la mejor manera en la que nosotros podemos determinar qué va a pasar cada día que nos levantamos, pero no solamente cada día, sino que aprendamos a reconocernos quiénes somos, si somos hijos de Dios, si hemos aprendido a conocer la fe, la provisión de Dios para nosotros, sabemos que Dios va a estar ahí y que el verdadero original de la palabra fe es confianza, que creemos en que Él va a estar ahí, que hay una prenda de seguridad como una fiducia en la que Él puso los recursos que garantizaran que se iban a dar las cosas y los recursos que Él colocó para que nosotros sintiéramos la confianza. Es su vida. Y cuando nosotros entendemos que Él colocó su vida por nosotros como una fianza, dando a entender que qué es más importante que la vida. Él lo dice, ¿qué mayor es este que yo les puedo mostrar? Que yo ponga mi vida por mis amigos. Les he demostrado que ustedes pueden estar seguros, porque si lo más importante que yo tengo, que es mi vida, pero Él lo dice, pero no es cualquier vida. O sea, es la vida del Santo, del Rey de Reyes, del Todopoderoso, como lo dice Apocalipsis 1. Yo soy el Todopoderoso, manifestado en carne, con la posibilidad de morir para poder tomar tu lugar y redimirte. Así que yo mismo desde la eternidad determiné, escuchen esto, yo desde la eternidad determiné que los iba a salvar, pero determinar eso me costó un precio muy alto que tú no alcanzas a imaginar, ¿sí? Como el propósito de Dios, que también quizás se desconoce a profundidad. Si le preguntamos a alguien, ¿cuál es el propósito de Dios? Y él dice, salvarnos. Bueno, la salvación es un plan que hace parte de algo, de un espectro más grande, que es el propósito de Dios. Así que dentro de su propósito maravilloso, como lo dice Primera de Juan, es que ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora es una expresión que involucra tiempo y espacio, pero la Escritura lo dice claramente ahí. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque todos sabemos que esa relación de padre e hijo es una alegorización, es una personificación, porque lo dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces le veremos tal como es Él, porque seremos semejantes a Él. Y eso fue
ese conocimiento anticipado, esa determinación que Dios desde la eternidad concibió y que grandes hombres, como aquel conocido como el dulce cantor de Israel, el rey David, en uno de sus escritos, sabía esta promesa y lo expresa de la siguiente manera: despertaré, estaré satisfecho cuando un día despierte a tu semejanza. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Job, aquel gran patriarca que nos está diciendo este verso con el que estamos soportando este mensaje de esta mañana, de que determinarás un plan, harás un plan y tendrás éxito, te será firme. Pues Dios nos dio ese ejemplo desde la eternidad, como lo dice su palabra, según el conocimiento anticipado, según lo determinó Él. Así es, determinar que Jesús fuera quien debería salvarnos, tomar nuestro lugar, es un plan que incluye la determinación de Dios. Y esto es algo extraordinario, porque lo que nosotros debemos hacer cada día es justamente hacer un alto, como lo hizo el mismo Dios. Cuando Dios se personifica en ese capítulo 52 del libro de Isaías, dándonos a entender como si Él fuera una persona, se personifica. Es un término que debemos volver a profundizar para que disipemos quizás muchas interpretaciones que no son tan precisas. Así es, Él hace una narrativa en la que involucra la tipología bíblica del pueblo de Israel que está en Egipto como esclavos, y también habla de que un día se manifestaría. Por eso dice, y mi pueblo descendió a Egipto, y el asirio lo esclavizó sin razón. Y en una conversación interna, como una introspección, el verso, como una poesía, dice, ¿y ahora qué hago yo aquí? Como si Dios estuviera, como cuando nosotros decidimos, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy perdiendo el tiempo? Dios se personifica y sostiene ese diálogo maravilloso de eso que Él había determinado. Dice, ¿y ahora qué hago yo aquí si mi pueblo es atormentado, está sufriendo? Y por eso aúllan, claman, y mi nombre es blasfemado. Y entonces lanza una profecía extraordinaria que se cumple por esta causa, por esta razón, que hace parte de un plan en el que yo determiné, que se convirtió en una ley. Yo mismo que hablo, sí, así es, yo mismo que hablo. Cuando usamos los términos Dios nos ha dado, cuando usamos los términos Él vino, son atributos de tiempo y espacio, porque no podemos introducir la creación dentro de lo creado en el mismo lenguaje, porque en la eternidad no existe el lenguaje que nosotros conocemos. Solo podemos hablar de Dios en relación con lo que conocemos de esta creación. Por eso nos dirigimos a Él como un padre, o también en el desenlace final como un esposo. Entonces entraríamos en confusión. ¿Dios es tu padre o es tu esposo en tipología bíblica? Porque así lo expresa la palabra. Y entonces se cumple esa maravillosa profecía. ¡Cuán hermosos son los montes! Son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae alegre nuevas, buenas del bien, cumpliendo ese propósito que Él se había hecho desde la eternidad, como lo reza muy bien Efesios 1, el plan que Él se había propuesto antes de la fundación del mundo. Él determinó hacer algo que redundaría en bendición para nosotros, y aunque le costaría un precio muy alto y tendría que enfrentar las múltiples circunstancias que tú y yo también enfrentamos en el día a día y que pareciese que a veces quisiéramos desmayar ante ello. Así que vamos a tomarnos 2 días más para que aprendamos a determinar algo en nuestra vida y tomemos el ejemplo de Jesús, cómo seguimos avanzando. Así que para poder lograr una determinación basada en los 3 elementos que controlan nuestra vida, que es el pensamiento, porque tenemos 60,000 pensamientos, porque tenemos sentimientos que ya están programados en nosotros. A veces nos levantamos pensando y dejamos que nuestra mente nos dirija, y entonces nuestros sentimientos nos afectan. ¿Por qué tengo que sufrir? Yo soy una fracasada. Yo soy un fracasado, mire qué feo estoy, qué fea estoy, nadie me quiere, no me sale bien, no sé qué está pasando. Son sentimientos que están programados en nosotros y que quisieran llevarnos cautivos
como Pablo lo decía, a la ley del pecado. Pero después nos levantamos y tenemos la oportunidad de escribir en el lienzo de nuestra vida en cada día lo que queremos hacer, pero resulta que nuestros pensamientos y sentimientos ya nos están dirigiendo. Por eso el verso dice, determina una cosa para que tengas éxito. Pero para poder determinar, debes enfocarte primero en el pensamiento. Enfoca tu pensamiento. Su palabra es clara cuando dice, pongan la mirada en Jesús. Dios guardará en perfecta paz a aquellos que deciden colocar sus pensamientos en mí. También el apóstol Pablo en el capítulo 4 a los filipenses les dice, si existe algo bueno, en esto piensen. No dejemos esos 60,000 pensamientos al garete, a que vengan pensamientos en automático del pasado que no nos sirven para nada. Así que, como su palabra lo dice, enfoquemos esos pensamientos en aquel que puede ayudarnos. Pongamos nuestra atención en él. Pero ahora, controlemos nuestros sentimientos. Así es. Vamos a determinar cada mañana. Quisiera que aprendiéramos a hacer este ejercicio. Seguramente nos va a ayudar que la oración no sea solamente pedir y pedir y pedir, sino que sea reflexionar, como lo hizo Jesús, como lo hizo Dios. ¿Y qué hago yo aquí? Que podamos sentarnos cada mañana y entonces hoy mis pensamientos los voy a colocar en Dios, los voy a enfocar en Dios. Mis sentimientos los voy a controlar. ¿Por qué? Porque ellos no me pueden dirigir. Así que yo determino sentirme bien hoy, estar alegre, estar dispuesto a reaccionar de manera positiva. Y entonces también voy a dirigir mis comportamientos. Así que hoy vamos a quedarnos con este primer pilar de cómo determinar, lograr, como Job nos lo escribió, determina una cosa y te será firme. 3 pasos importantes. Pensamiento enfocado en Jesús. Sentimientos controlados, confiando en que vamos a superar cualquier circunstancia. Y comportamiento dirigido. Cada día el Señor nos entrega los plumones y la pintura para que construyamos el día que queremos, el día que determinemos cada mañana hablando con Él. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día que estamos empezando. Mañana nos extasiaremos mirando cómo Dios, desde el capítulo de Isaías, del verso 50, dice que determinó soportar el sufrimiento y puso su rostro como una roca para no desmayar ante las circunstancias. Permite que todos los que puedan ver este video hoy determinen poner su rostro como una roca para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier desafío, y al terminar el día podamos decir, y tuviste éxito en Dios. Bendiciones, queridos amigos y hermanos. Nos vemos mañana. La paz del Señor.